Bienvenidas a esta cuarta píldora de adolescencia. Hoy tenemos aquí a Coral, que nos va a hablar de autonomía y técnicas de estudio con nuestros preadolescentes y adolescentes. Bienvenida, Coral. Muchas gracias, Ángela, por la invitación y, bueno, pues por la oportunidad también. Coral es profe y formadora y coach, además. Es la líder en estudiaraprendiendo.com y ayuda a estudiantes de todas las etapas educativas y también ahora a opositores, ¿verdad?, a crear una estrategia de estudio exitosa que les permita conseguir sus objetivos con más confianza y menos estrés. Eso es, ahí estamos en, bueno, pues en esa lucha de algo que se ha convertido en un problema ya de base. Desde los primeros años que los estudiantes pasan en las etapas educativas, desde educación primaria, secundaria, bachillerato, es paradójico que estés tantos años estudiando bueno, toda esa educación obligatoria y nunca nadie te enseñe cómo tienes que hacer para estudiar, qué técnicas utilizar, cómo gestionar mejor tu tiempo, cómo planificarte, sino que, bueno, pues por desgracia los planes educativos, por mucho que cambian, esta ramita tan importante que al final es la que va a construir todo el árbol, siempre queda de lado. Colgando, sí, es verdad. Pasamos, no sé, igual casi 20 años desde que entramos en el cole, digamos, los que entran en educación infantil con 3 añitos. La gente que más pronto acaba las carreras es a los 21, me parece, ¿no? Son casi 20 años. Sí, Y no, nadie nos enseña a estudiar verdaderamente. Es algo que aprendes sobre la marcha y al final te lo tienes que buscar fuera. sí, y eso cuando no se tiene una habilidad, porque hay estudiantes que, bueno, pues igual que hay algunos que nacen con la habilidad de saber dibujar de una manera estupenda, o de saber cantar, o de saber tocar un instrumento, hay otros que tienen esa habilidad para saber organizarse, planificar, Mm. usar técnicas adecuadas para retener la información en la memoria. Coges las cosas más rápido. Eso es. Y hay otros que no tienen esa habilidad. Entonces, la frustración que eso supone, no solo para el propio estudiante, sino también para la familia que no sabe cómo ayudarle, Eso es. es brutal. Y es un problema que se va arrastrando año tras año y que, bueno, al final hay que tomar acción. Como a mí me gusta decir, anclarse en la queja, ¿para qué? La situación es Efectivamente, la no que te va a es. servir de nada No te va quejarnos a y servir de quejarnos porque eso se quedará colgando igualmente, ¿no? Y al final ese estudiante tiene que al menos terminar esa educación obligatoria. Lo que pasa es que esto recae sobre las familias, evidentemente, claro, aquello que no se aprende en colegio e instituto, al final recae sobre esos madres y padres que no solo les tienen que ayudar con los conocimientos en muchas ocasiones, sino que también con las técnicas de estudio. Así es, con todo. Y lo hacen de una manera en la que, bueno, pues como mejor pueden, como digo yo, igual que en otros ámbitos también. Cada vez que una madre, un padre actúa en la educación de su hijo, siempre lo hace pensando que es lo mejor que le puede estar ofreciendo. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? Bueno, pues que los tiempos han cambiado. Eso es. Y ahora mismo el escenario educativo es muy diferente al de hace, bueno, te iba a decir 20 años, al de hace 5 años. La pandemia también ha marcado un antes y un después Sí. en todos estos temas y además estamos en una era muy tecnológica en la que los estudiantes están muy expuestos a pantallas y eso tiene un impacto en el proceso de aprendizaje. Entonces, sí, la responsabilidad es de esos padres, de esas madres y bueno, hay que tomar acción cuando se ve que lo que se está haciendo en casa pues no tiene resultados. Entonces ahí es cuando no hay que alargar la situación, porque si se sigue haciendo lo mismo, pues los resultados al final van a acabar siendo los mismos. ¿A qué edad podemos esperar que nuestros preadolescentes o adolescentes empiecen a, digamos, sentarse solos, ya no solo a hacer deberes, sino también a estudiar? Porque esto les preocupa mucho a las familias, es un tema que sale de manera bastante recurrente, porque claro, estas madres y estos padres, el tiempo que tienen que dedicar a sentarse con los chavales a estudiar, al final es tiempo que no tienes para ti, no tienes para la casa, te restas. Pues mira, Ángela, aquí no hay una respuesta universal porque, como te digo, cada estudiante es un mundo. Y el proceso que sigue ese estudiante también es diferente. Es decir, que esté en primero de primaria, en sexto de primaria o en tercero de la ESO,
no implica que tenga que hacer o que tenga que seguir el mismo proceso que el resto de los estudiantes. Estamos en un sistema educativo en el que todos los estudiantes están agrupados por edad, no por capacidades. Entonces ahí es donde viene ese problema. Por darte una respuesta general, pues si en primero de primaria ese estudiante lleva cierta tarea, hay que empezar a educarle en la responsabilidad y en la autonomía. Es decir, si desde primero de primaria el mensaje que estás transmitiendo es, bueno, no te preocupes que esto que te mandan a ti lo vamos a hacer juntos en casa, esa situación va a seguir igual en segundo de primaria, en tercero de primaria y normalmente es en cuarto de primaria, que es un curso muy importante en la educación primaria, cuando las tareas ya empiezan a complicarse, hay más carga de pruebas, de exámenes y cuando entra ese agobio en las familias de es que se debería de sentar solo porque estas son sus obligaciones, lo debería hacer de manera autónoma, pero si no se ha ido plantando esa semillita en los cursos anteriores, es muy difícil que llegue el cuarto de primaria y le digas a un estudiante es que esto tienes que hacerlo tú y sepa hacerlo, porque se ha convertido en un estudiante dependiente. Claro. Y de la noche a la mañana no podemos conseguir que se siente solo y lo haga solo. Muchísimo menos, Ángela, porque esto es un proceso y es un proceso que cuesta mucho trabajar. Es decir, yo cuando empiezo a trabajar con familias sobre estos temas, ya te digo que normalmente es cuarto, quinto, sexto de primaria, cuando empieza a surgir de una manera más seria esa preocupación en las familias de es que esto ya no es sentarnos a hacer un ejercicio de colorear una parte de un dibujo. No, esto ya es algo más importante y que a mí me está restando más tiempo de lo que tú comentabas antes, de dedicarme a hacer otras tareas o de hacer un trabajo extra que tenga que hacer para el trabajo, en fin, de lo que sea. Hay que tener en cuenta que desde el momento en el que empiezas a trabajar con estos temas hasta el momento en el que tu hijo o tu hija ha conseguido esa autonomía y esa responsabilidad, pueden pasar semanas, pueden pasar meses. Es un aprendizaje intenso que no tiene resultados de un día para otro. Eso es. ¿Qué requisitos podríamos decir que son necesarios para que nuestros chicos y chicas adquieran esa autonomía? ¿Con requisitos a qué te refieres, Ángela? ¿Qué necesitan que les ofrezcamos en cuanto a que ellos que puedan sentarse solos a estudiar y no estén llevándose un mal rato, ¿no? O sea, me parece fenomenal empezar a trabajar esta autonomía, pero siempre y cuando lo hagamos de una manera productiva y sana y no que de repente vayamos a generar otro problema por otro lado. Eso es, pues hay que darles las herramientas que necesitan. Es decir, si el problema está en que ese estudiante para hacer una tarea que por su capacidad, por su edad, por el momento en el que está, tendría que tardar en hacerla 5 o 10 minutos y ocupa 2 horas en la tarde en hacerla, evidentemente hay un problema de herramientas, probablemente relacionadas con la planificación y con la gestión del tiempo. Entonces hay que enseñarle sobre cómo gestionar su tiempo, sobre que el tiempo no es infinito, el tiempo es el gran caballo de batalla en las luchas de todas las tareas de por la tarde, del estudio de los exámenes, porque claro, nosotros medimos el tiempo con nuestro cerebro de adultos. El cerebro va evolucionando al igual que también va evolucionando nuestro cuerpo. Y en las etapas de primaria, de secundaria, de infancia, adolescencia, por decirlo de alguna manera, la concepción del tiempo no es la misma que tenemos los adultos. Su reloj es diferente al nuestro, sí. Para ellos el tiempo es infinito. Para nosotros no. Para nosotros el tiempo es escaso. Entonces, si pasa media hora y no has hecho algo que deberías de haber hecho en 5 o en 10 minutos, nos empezamos a poner nerviosos, porque es como estás perdiendo el tiempo. Ellos no tienen esa concepción de estoy perdiendo el tiempo. Tú ten en cuenta, Ángela, que en el sistema educativo no se empieza a trabajar con datos de tiempo hasta tercero de primaria, cuarto de primaria, es decir, hasta que tienen 8 o 9 años no se les empiezan a introducir pildoritas sobre la hora o en asignaturas como por ejemplo historia, ciencias sociales, no se empiezan a ver datos como líneas del tiempo antes de Cristo y después de Cristo, porque no saben diferenciar esas etapas y no saben imaginar en su cabeza ¿cómo pueden ser todos esos datos?
Entonces, lo primero que hay que enseñarles es a gestionar su tiempo. Se puede hacer con muchas herramientas, desde un temporizador, que es algo más digital y más relacionado con los números, hasta un reloj de arena, que el reloj de arena suele funcionar muy bien porque estás viendo de una manera muy visual el tiempo que queda. Como te digo, cada estudiante es un mundo, porque hay estudiantes que estas técnicas pues, les ponen más nerviosos, porque están viendo cómo ese tiempo está pasando y están más enfocados en eso que en hacer la propia tarea. Pero todo al final es un aprendizaje y siempre hay que trabajar teniendo en cuenta que para hacer una actividad hay un momento, para disfrutar del ocio hay un momento, porque si no, esa idea de tiempo infinito se potencia. Es decir, si en cualquier momento se puede hacer cualquier cosa, y encima yo tengo una concepción de que el tiempo es infinito, pues imagínate cuál es el resultado. Entonces siempre es importante pues decir, oye, es que cuando termines de hacer esto, viene esta otra actividad que no has terminado, bueno, pues no pasa nada, pues lo llevas sin hacer. Eso también es un tema interesante que a las familias les cuesta mucho, Sí. el afrontar el posible fracaso, entiéndeme cómo lo digo, ¿vale? En tareas o en exámenes, y hay muchas veces que cuando el estudiante se enfrenta a un fracaso, es un aprendizaje mucho mayor bueno, que lo que se puede hacer con otro tipo de técnicas. Hay veces que porque no fracase, porque lleve siempre la tarea, porque la profe no le ponga un punto negativo, en fin, por lo que sea, se peca de ayudar en exceso. Entonces se está sacrificando ese aprendizaje. En algún momento lo van a tener que aprender, pues cuanto antes lo aprendan, mejor. Como te digo, cada caso es diferente, ¿eh, Ángela? Este era el siguiente punto que quería tratar, ¿no? Porque en muchas ocasiones tengo familias en las que los chavales sí que demandan cierta autonomía, pero por el miedo de madres y padres a que se equivoquen o porque ven que se están equivocando, pues eso, que no les da tiempo a llevarlo hecho, que no llevan la tarea igual hecha, pero no la llevan limpia, la hoja no va en condiciones, digamos, ¿no? Estas cosas se sientan con ellos y entonces no ven nunca el momento de dejar de sentarse con ellos. Y claro, luego llegan a la adolescencia y tenemos adolescentes que toleran poco o nada esa frustración de fracasar. Totalmente, sí. Porque no les hemos dejado que se equivocasen en cosas más pequeñas. O sea, si llevan una hoja de cuentas en segundo de primaria y tú ves que se ha equivocado, si yo te digo, no, esto no era un 7, era un 8, no te vas a equivocar. Claro, mañana no vas a pasar ese proceso de que la cuenta esté mal, de que te tengan que corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegues a 13, 14, 15 años y alguien se atreva a corregirte, tu frustración va a ser Hay inmensa. un problema en el que además ya entran en juego pues, tratamientos psicológicos incluso, Ángela, porque el tema de la frustración es un tema complejo que cuesta tratarlo por ese sentido de protección de es que no quiero que mi hijo lo haga mal, no quiero que mi hijo caiga. Lo que hablábamos al principio, cada padre, cada madre actúa creyendo que eso que está haciendo por sus hijos es lo mejor. Pero bueno, para eso también estamos los especialistas en estos temas, los profesionales en estos temas, para decir, bueno, aunque tú pienses que ahora mismo el hacerle los deberes es lo mejor, no lo es por las consecuencias que te puedes encontrar en el futuro. Evidentemente no te las vas a encontrar en este mes, ni quizás en el siguiente, ni en el próximo curso, pero sí dentro de 4 o 5 años. Eso es. Entonces ahí el problema ya se ha hecho una bola tan grande que cuesta muchísimo Deshacer desarrollarlo. aquello. Sí. Sí. Es complicado porque además afecta mucho a nivel de creencias del adulto. No es un problema del niño verdaderamente. Al principio es un problema adulto totalmente. A medida que vamos evolucionando, ese problema, claro, se traslada y le hace de espejo, digamos, al adolescente y tendrá un problema de frustración, evidentemente. Totalmente, totalmente. O sea, es importante el concienciar a las familias en que si un estudiante tiene tarea para casa, el responsable de esa tarea es el estudiante. Es decir, salvo excepciones, los docentes lo que hacen es crear un plan de aprendizaje con actividades que los estudiantes son capaces de hacer. Rara vez un docente va a enviar una tarea que un estudiante no sea capaz de hacer. No tendría mucho sentido. Claro. Entonces,
siendo conscientes de todo eso, ya la perspectiva cambia. Porque la responsabilidad, como te comento, no la estás depositando al 100% en ti como padre o madre. Es responsabilidad de tu hijo. El hacer esa tarea, el enfrentarse a esos estudios. Tu responsabilidad como padre o como madre es ofrecerle las herramientas que necesita para que eso lo haga de la manera adecuada. Esa sí es tu responsabilidad, porque evidentemente un niño de primaria de 7, 8, 9, 10 años nunca va a decir a su madre o a su padre, oye, necesito a alguien que me enseñe cómo estudiar, necesito a alguien que me enseñe a gestionar el tiempo. No podemos esperar que eso lo vaya a decir un estudiante en esas etapas, ni muchísimo menos. Entonces, esa es la labor de las familias, el decir, oye, aquí está pasando algo, entonces hay que actuar y hay que tomar acción. Eso es. Yo creo que el papel de padre y madre va desde crear el espacio necesario, ¿no?, para que ese estudio sea posible. Ayer además lo hablaba con una familia porque caemos en el error de depender todos del rato de deberes o de estudio y tener que estar todos en silencio, sin tele y demás, cuando si ese espacio de estudio existe, el niño estudia ahí y si le tengo que ayudar en algo, voy yo ahí. Entonces, al final creamos como un ambiente que dificulta mucho, y es ahí donde estaba nuestra responsabilidad adulta, no en hacerle los deberes, sino en ofrecerle pues esas herramientas, ese espacio, esa seguridad, porque también las herramientas emocionales en cuanto a que puedas equivocarte, la seguridad de que puedas contar conmigo si necesitas ayuda, de que podamos buscar ayuda externa, la confianza de venir y decir, es que en clase no me he enterado de esto hoy, o es que esto lo voy a llevar sin hacer porque no entiendo ni papa. Pero también, pues eso, la posibilidad de que lo que yo no pueda ofrecerte como adulto, te lo ofrezca desde fuera. O sea, que traiga a alguien que te pueda ayudar, ¿verdad? Que era lo que tú decías. Claro, a ver, Ángela, es que esto en otros campos ya se da por hecho. Es decir, tú tienes un problema en la pierna y vas cojeando, tu hijo tiene en este caso un problema en la pierna y va cojeando, ¿y qué haces? Le vas al médico. Darle al médico Es que enseguida. no tienes ninguna duda. Tú no empiezas a decir, bueno, pues a ver, vamos a hacer esto porque yo he visto en internet un reel o un vídeo en el que me han dicho esto o un post en el que me han dado las 5 claves para hacer esto. Entonces, la primera clave es coger un vendaje, no sé. O sea, es que ni se te pasa por la cabeza hacer eso. Pero sí se te pasa por la cabeza hacerlo en materia de educación y de estudios. Volvemos a lo mismo, es un tema de ser consciente. Totalmente. De tener esa conciencia sobre qué es lo que tu hijo necesita y si tú puedes ofrecérselo o necesitas esa ayuda externa. Fuera. Evidentemente, si está en el parque y es un chichón lo que se ha hecho, pues oye, sacas no me acuerdo ahora cómo se o la llama, moneda de toda la vida, ¿no?, que nos ponían las abuelas. y tú lo puedes solucionar. No hace falta llevarle al médico por una caída que no va más allá. Ahora, si se está quejando de la pierna y ves que incluso puede tener el hueso fuera, pues al médico. Evidentemente. Vale, ahora me gustaría hablar de técnicas de estudio porque creo que es algo desconocido para el mundo. Quien no ha estudiado, quien no ha tenido dificultades o quien no ha estudiado más allá de lo reglamentario, creo que no conoce más allá de esquemas, resúmenes, subrayar y poco más. Entonces, ¿qué otras técnicas le pueden servir a nuestros adolescentes para sacar sus materias adelante? Bueno, el tema de las técnicas de estudio es un mundo, Ángela. Un mundo muy extenso en el que te puedes encontrar decenas de técnicas y lo que vale para un estudiante no vale para otro. ¿Alguna vez quizás has tenido esta sensación, recordando estos años de colegio, de instituto, de decir, oye, pues es que mi amiga lo hace así, voy a hacerlo yo también? Y ponerte tú a hacerlo como lo hace tu amiga, porque a tu amiga le va estupendamente, y decir, pues es que a mí esto no me funciona. Claro, porque cada estudiante tiene una manera de aprender y de interiorizar el contenido totalmente diferente a la de otro. El problema principal es que, bueno, lo primero, en el colegio no se dan
apenas herramientas, las herramientas que se suelen dar son esquemas y resúmenes y tampoco se dan de la manera en la que se deberían dar. Es decir, se dan como un punto dentro de un tema de la asignatura de lengua, en sociales quizás se practica un poco más el tema de los resúmenes porque algún ejercicio es de hacer algún resumen, pero no se les da las claves de cómo hacerlo. Yo por eso también me decidí en su momento a crear un curso exclusivo para estudiantes de primaria y de secundaria sobre cómo hacer esquemas y resúmenes. El hacer esquemas y resúmenes es un proceso. Si el proceso se hace de la manera adecuada, probablemente no se necesiten más técnicas, si se hace de la manera adecuada. Pero yo en ese curso además hago la comparativa con una escalera. Y el último peldaño es hacer un esquema y un resumen. Y ahí en la escalera, creo recordar que eran 9, 10 peldaños. ¿Cuál es el problema? Que cuando se empieza a hacer un esquema y un resumen, vas automáticamente, das un salto, como si fueses un acróbata, y te vas al último, sin haber pasado por los anteriores. En el trabajo previo. Sin haber pasado por un trabajo previo en el que tienes que entrenar la atención, tienes que entrenar la concentración, tienes que practicar la lectura activa, tienes que poner a trabajar los mecanismos de comprensión. Se va directamente al último peldaño, hacer un esquema o hacer un resumen. Entonces ahí está el problema. Son herramientas muy útiles para estas etapas. Hay otras etapas educativas en las que no tienen tanta utilidad, pero para primaria y para secundaria sí que tienen muchísima utilidad si se saben usar, como te digo, de la manera adecuada. Más técnicas, pues depende si el estudiante es kinestésico, si el estudiante es visual, si el estudiante es auditivo. Hay estudiantes que la información les llega y la pueden retener mejor a través de la escucha, de lo que escuchan y también de lo que hablan. Hay otros estudiantes que retienen mejor la información de una manera visual, es decir, creando mapas visuales, utilizando técnicas de visual thinking, dibujitos, colores. Todos esos colores y esos dibujos lo que hacen es actuar como disparadores del recuerdo. Hay otros estudiantes que son más kinestésicos, necesitan como palpar, como moverse durante todo el proceso, porque si no son incapaces de recordar esa información. Bueno, te voy a poner el ejemplo de una amiga adulta ya, que hablando con ella para que veas cómo el estilo de aprendizaje que tenemos influye mucho, no solo en esas etapas, sino que nos va a acompañar prácticamente, bueno, prácticamente no, nos va a acompañar toda la vida. Esta amiga, bueno, hace teatro de manera amateur totalmente, y a mí me decía, bueno, yo estuve trabajando también con sus hijos y demás, y me decía, es que fíjate lo que me pasa a mí. Yo cuando me tengo que aprender los diálogos de la obra, si yo no estoy en la postura en la que los voy a recitar esos diálogos, no soy capaz de aprendérmelos. Entonces yo estoy ensayando en casa y tengo que estar como haciendo esos movimientos porque si no, no me sale esa información. Porque graba, ¿no?, el movimiento con el diálogo. Eso es, pues tiene un modelo de aprendizaje, un estilo de aprendizaje más kinestésico que quizás otro estudiante que es más visual, como te digo, otro estudiante que quizás es más auditivo. Entonces, decir qué es lo que vale para los estudiantes de primaria o de secundaria es generalizar demasiado. Evidentemente, como técnicas básicas, los esquemas y los resúmenes, haciéndolos bien, con toda esa escalera, con todo ese proceso, desde el primer peldaño, que es cómo se entrena la concentración, pasando por los peldaños de comprensión, de lectura activa, de saber cómo extraer las ideas principales, las ideas secundarias, hasta lo último, que es hacer un esquema y un resumen. Es lo último. Qué interesante, porque es verdad que creemos que es tan sencillo como que se sienten, ¿no?, y empiecen a hacer esquemas y resúmenes ahí así. Claro, ese es el problema. Por eso nunca saben hacerlos y por eso lo consideran absurdo. Tú le preguntas a un estudiante de primaria o de secundaria, ¿este esquema o este resumen te sirve para algo? Te dice, ay, esto es un rollo, esto me lo ha mandado la profe o me ha dicho mi padre que me haga un esquema, pero no les sirve. Claro. Porque no les sirve, porque no está bien hecho. No ha habido el proceso previo, entonces no les sirve. Claro, dicen, pero si esto es absurdo, si esto a mí no me está sirviendo para nada. Lógico. Nadie les ha enseñado todo ese trabajo previo y cómo llega a su finalidad. O sea, como el último escalón no era ese esquema o ese resumen. Cierto. Totalmente. ¿Cuánto nos perdemos, verdad? Yo recuerdo en cuarto de la ESO, yo tuve un profe de historia, de esos profes que molan, que lo recordarás toda la vida. No se me olvidará Carlos nunca.
y fue él quien nos enseñó verdaderamente a hacer esquemas. Y se quedó muy alucinado porque, claro, éramos chavales ya de cuarto de la ESO, no teníamos ni idea, la mayoría, de hacer un esquema. Y él, a través de su asignatura, nos fue inculcando cómo hacer ese trabajo para los esquemas. Porque para estudiar historia, a mí me parecen bastante útiles, claro. A mí me entraba muchísimo mejor así toda la teoría, pero fue un trabajo grande. Fue un aprendizaje extenso. Y probablemente os llevó más de una clase. Sí, sí, claro. Esto fue a base de repetir, 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 enseñarnos pues eso, a extraer las ideas importantes, lo que sí necesitábamos poner en el esquema, lo que no, todo aquello que se elabora, ¿no? Digamos, fue un trabajo, sí, sí, de días y días de clases de historia, en las que, bueno, en la base de darnos su materia, iba metiendo lo otro también, claro. Y aún así fuiste afortunada, Ángela, de que un profesor dijese, oye, aquí estoy detectando un problema, voy a sacrificar tiempo de mi asignatura, tiempo de contenidos de mi asignatura, y es que esto lo necesitan mis Sí, estudiantes. sí, porque Tanto fíjate, cuando pasé a primero de bachillerato, cambié de profesora de historia y nos pidió un comentario de texto. Yo no había hecho un comentario de texto en mi vida. O sea, a mí aquello me sonaba a chino mandarín. La idea era, bueno, pues buscamos en internet cómo se hace un comentario de texto, porque en clase no nos lo ha aplicado nadie y ahora de repente tienes que hacer un comentario de texto. A esta mujer además le encantaban. Eran sus deberes favoritos. Y no teníamos ni idea, pero ni idea, vamos. Y no se molestó en enseñarnos tampoco a hacerlo. Sí, bueno, a ver, aquí ya entramos en otro tema, pero hay docentes que siempre responsabilizan de que los estudiantes no sepan hacer algo al anterior. No es que esto lo debería haber aprendido en cuarto de la ESO, no es que esto debería haber aprendido en sexto de Esto primaria. será en lengua, esto será en tal. Pues si estás viendo un problema y nadie está atacando ese problema, lo que pasa es que ya te digo que es meterte en En otro fregado, sí, terrenos totalmente. pantanosos, porque es cierto que los docentes hoy en día además están expuestos a muchas inspecciones y a mucha burocracia que si no avanzan de la manera en la que está establecido la ley que tienen que avanzar, pues pueden encontrar con un problema. Entonces yo ahí medio entiendo esa parte de, oye, es que a mí me viene una inspección y me tengo que llegar ahora mismo por el tema 10 y tengo que presentar los exámenes del tema 1, 2, 3, 4, 5, las actividades de ta, y como no tenga esos papeles, pues se puede abrir un informe con mi nombre. Claro. Entonces, bueno, es un problema de base del sistema educativo de primar cosas que no... que Que no deberían son ser las más importantes. Sí, totalmente. ¿Cuáles serían las señales de alarma, Coral, para decir mi preadolescente o adolescente necesita esa ayuda con esas técnicas de estudio porque veo que no avanza? Pues a ver, Ángela, se puede pensar, lo más fácil de pensar es las notas. Si las notas vienen con una calificación negativa, puede que ahí esté pasando algo, pero es que en una nota influyen tantos factores, no solo el conocimiento del estudiante, sino también y sobre todo en etapas como secundaria, en esa preadolescencia, adolescencia, en esa nota también influye el estado emocional. Totalmente. Y tener una discusión con tu mejor amiga puede afectar a que tengas una nota o que tengas otra diferente. Para mí el principal indicador es cuando estás viendo que ese niño o esa niña está sufriendo de alguna manera. Es decir, hay estudiantes que ves que quieren, pero no pueden. Por eso yo odio mucho la frase de si quieres puedes, que es muy Como de, herramientas necesarias, sí, claro. es muy de Mr. Wonderful, muy bonita, en las tazas, en los calendarios, estupendo. Queda preciosa, pero en la realidad no es así. Y cuando has trabajado con tantos estudiantes, sobre todo en esas etapas en las que les faltan herramientas y dependen de otra persona para tener las herramientas, esas herramientas no las pueden tener por ellos mismos, sino que tiene que llegar una persona que se dé cuenta de que falta esa herramienta para tomar acción, ves mucha frustración y ves a muchos estudiantes que quieren y no pueden. Y encima los mensajes que se les lanzan desde redes sociales son todos como muy de filosofía, iba a decir filosofía positiva, no es filosofía positiva, es filosofía engañosa. Entonces, para mí el indicativo más fuerte de que
tu hijo o tu hija necesita ayuda, es que le estés viendo nervioso, en un estado en el que no sepa expresar qué es lo que le sucede, porque claro, es muy duro también para un estudiante decir no sé hacer esto, porque quizás no saben lo que les falta para llegar a tener los resultados que quieren. No saben que quizás la clave está en que se planifiquen mejor, o que gestionen mejor su tiempo, o que utilicen otras técnicas, porque están en un grupo de casi 30 personas en las que se les está enseñando lo mismo a todos. Entonces, si ven que fulanito, al que le están enseñando lo mismo, tiene unos resultados y tú tienes otros resultados, no tienes la madurez suficiente como para decir, oye, es que a lo mejor yo necesito otra cosa. No tienes esa madurez. Entonces, ¿qué es lo que piensas? Yo no valgo, yo no sé hacerlo. Totalmente. Y toda esa carga negativa. Creencias negativas a tu mochila que luego te va a costar años quitarte. Eso es. Entonces, el indicativo pues también es ver ese estado emocional, ver dónde está ese grado de frustración y actuar. Para eso hay que tener también muchas conversaciones. Con ellos, sí. Hablar mucho con ellos, preguntarles, oye, ¿y qué tal el examen de, ay, pues mira, se me ha dado bien, se me ha dado mal cuando llegue la nota? Oye, pero si me dijiste que se había dado bien, ¿qué ha pasado? Y que ellos te vayan contando, pues fíjate, pues no me acordé o me puse nervioso, o resulta que esto sí que me lo había estudiado, pero me quedé en blanco, o ellos te van a dar mucha información si les preguntas. Simplemente con ver una nota y decir, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Que no sé qué, no sé cuántos, que tienes que estudiar más. Si estudia 1 hora y no tiene las herramientas, da igual que estudie 3 horas, va a seguir sin las herramientas. Eso es. Va a empeorar la situación. Entonces, ahí el hablar y el preguntar y el estar pendientes, no desde la crítica, porque si no la conversación que se genera es una conversación en la que no hay libertad para expresarse, es decir, si yo sé que voy a decir esto y mi madre me va a decir, pues ya te lo dije, o ya te lo advertí, o eso no te hubiese pasado si no hubieses estado pendiente de esto y hubieses estado... Pues entonces ya llega un momento en que te callas y dices lo que quieren escuchar. Sí, o los adolescentes directamente se callan. Dejo de hablar, porque total, para que siempre me critiquen, ¿no? Para que siempre me digan que lo estoy haciendo mal. Eso es. Entonces es muy importante que, oye, todas esas respuestas en esas conversaciones, cuando tú digas, vale, voy a preguntarle sobre estos temas, pues que lo hagas en una manera en la que tu intención sea ayudar, no echar nada en cara. Decir, oye, pero necesitas ayuda, ¿tú crees que te vendría bien hacer esto o hacer esto otro? ¿O qué tal? Mira, que he visto por internet esto, o esta persona que te pueda ayudar. Oye, ¿qué te parece si tenemos una sesión quizás? O, en fin, ofrecerles esa ayuda porque difícilmente ellos la van a pedir. Yo no me he encontrado con ningún estudiante que, que diga... Hay algunos que sí, pero yo creo que ya cuando el grado de desesperación, no solo en cuanto a los estudios, yo tengo adolescentes en consulta que cuando el grado de desesperación es muy alto ya, cuando su sufrimiento no les deja avanzar y ellos se notan que se estancan, en muchas ocasiones sí que son ellos quienes dicen necesito ayuda porque esto no está funcionando, pero claro, normalmente es cuando están totalmente sobrepasados ya y se nos ha ido la situación. Tiene que ser un caso muy extremo, Ángela. Entonces es un extremo al que no deberíamos llegar nunca. O sea, si tu hijo o tu hija llega el momento en que dice, mira, necesito ayuda, ha tenido que pasar por un proceso duro. Sí. Porque no les sale pedir esa ayuda de manera espontánea. Además, se han formado para eso primero una idea muy negativa de ellos mismos, era lo que decíamos antes. Han sumado un montón de creencias limitantes muy negativas sobre su persona, de no valgo, no merezco, no soy capaz, que les van a acompañar durante mucho tiempo y el día de mañana tenemos adultos con grandes problemas que vienen de aquí atrás. Cuando esto parecía una tontería, porque ya ves tú, un chaval de 13, 14 años, bueno, ya saldrá adelante, ¿no? Y luego tiene 25, 30 y se encuentra con que tiene un límite grande en la vida y es que todo esto viene de atrás, rebuscando todo viene de ahí, ¿no? Pero no te puedes imaginar, Ángela, yo que trabajo mucho con opositores, con personas que ahora están estudiando para acceder a un puesto público, la mayoría vienen con esas ideas. Sí. Es que yo fui mal estudiante, es que a mí mis profesores me decían que...
Entonces hay que superar ese bloqueo para que puedan fluir en esa nueva etapa de estudio, porque vienen con esa idea de si es que yo no valgo para estudiar, si es que cómo me he metido yo en esto, si es que yo debería estar haciendo otra cosa, si es que no... Sí, yo tuve una sesión súper bonita con un chico que debe tener ahora veintitantos. Ya en la edad adulta se sacó una FP de algo que le apasionaba y ahí fue donde hicimos la intervención. Él, como estudiante, yo creo que no le habían ofrecido las herramientas necesarias, entonces siempre se sintió muy incapaz y siempre le enviaron ese mensaje de no vas al ritmo de los demás, te tienes que adaptar tú al resto, esto deberías aprenderlo ya, ¿no? Entonces, llegado cuando terminó la educación obligatoria, dejó de estudiar porque, claro, el mensaje que había recibido era no vales. Cuando después descubrió aquella formación y entró, era algo que se le daba y se le da fenomenal. Y además yo le conocía trabajando en ese ámbito. Era algo que a él le apasiona y sin embargo él no se sentía merecedor de lo bien que lo estaba haciendo, digamos. Porque cuando algo te resulta tan apasionante, el aprendizaje es totalmente diferente, ¿no? Entonces, él sentía que todas esas creencias de no valgo, no merezco, no tal, estaban ahí todavía y cuando le decían lo estás haciendo muy bien, cuando sacaba una buena nota, esto no lo podía como asumir. Era como, si a mí me han dicho lo contrario, esto como que choca dentro de mí, ¿no? Sí. Entonces, hasta ese punto podemos llevarnos todas esas creencias que formamos en la infancia y en la adolescencia. Totalmente, Ángela. Mira, el ejemplo que has puesto me ha puesto la piel de gallina precisamente porque es una situación bastante común para las que nos dedicamos a estos temas. Claro, imagino que una familia normal pues no está expuesta a tantos casos como este que acabas de contar, pero es una situación muy común. Es una situación muy común. Y si se fuese consciente de esto, se actuaría de una manera totalmente diferente. Porque es una herencia que estás dejando a tus hijos. Sí, cierto es. Pues muchísimas gracias, Coral. Me ha encantado hacer esta píldora contigo. Creo que nos ha quedado fenomenal. Y ojalá muchas familias tomen esta conciencia, ¿no? De decir, aquí necesitamos una mano externa, un ojo objetivo, ¿no? Que nos ayude a cambiar un poco las cosas. Pues Ángela, muchísimas gracias a ti por la invitación y por dar también la oportunidad a las familias con las que trabajas de acceder a estos contenidos y de hacer reflexiones que quizás de otra manera no podrían hacer. O sea que muchas gracias a ti. Podéis encontrar a Coral en Instagram como Estudiar Aprendiendo. Y en YouTube también, que tienes el canal bastante activo, que lo sé. Eso es. Pues muchísimas gracias a todas las que nos estáis viendo y os esperamos en la siguiente píldora. Un abrazo. Chao.